Título octavo. Haciendas locales. Ley reguladora de bases de régimen local. Artículo 105, al que podemos titular Autonomía financiera. 1. De conformidad con la legislación prevista en el artículo 5, se dotará a las haciendas locales de los recursos suficientes para el cumplimiento de los fines de las entidades locales. 2. Las haciendas locales se nutren, además de tributos propios y de las participaciones reconocidas en los del Estado y en los de las comunidades autónomas, de aquellos otros recursos que prevea la ley. Artículo 106, al que podemos llamar Autonomía tributaria, ordenanzas fiscales. 1. Las entidades locales tendrán autonomía para establecer y exigir tributos. Repito, establecer y exigir tributos, de acuerdo con lo previsto en la legislación del Estado y la legislación autonómica en los supuestos expresamente previstos en aquella. 2. La potestad reglamentaria de las entidades locales en materia tributaria se ejercerá a través de ordenanzas fiscales, reguladoras de sus tributos propios, y de ordenanzas generales de gestión, recaudación e inspección. Repito, ordenanzas fiscales y ordenanzas de gestión, recaudación e inspección. Las corporaciones locales podrán emanar disposiciones interpretativas y aclaratorias de las mismas. 3. Es competencia de las entidades locales la gestión, recaudación e inspección de los tributos propios. Repito, competencia local la gestión, recaudación e inspección de los tributos propios, sin perjuicio de las delegaciones que puedan encomendar u otorgar a favor de las entidades locales de ámbito superior o de las respectivas comunidades autónomas y de las fórmulas de colaboración con otras entidades locales, con las autonomías o con el Estado, de acuerdo a lo que establezca la legislación del Estado. Artículo 107. Podemos titularlo Vacatio legis de las ordenanzas fiscales. Las ordenanzas fiscales reguladoras de tributos locales comenzarán a aplicarse en el momento de su publicación definitiva en el Boletín Oficial de la provincia o, en su caso, de la autonomía uniprovincial, salvo que en las mismas se señalare otra cosa. 2. Las ordenanzas fiscales obligan en el territorio de la respectiva entidad local y se aplican conforme a los principios de residencia efectiva y de territorialidad. Repito, principios de residencia efectiva y de territorialidad, según los casos. Artículo 108, al que podemos llamar recursos contra los actos tributarios. Contra los actos sobre aplicación y efectividad de los tributos locales y de los restantes ingresos de derecho público de las entidades locales, tales como prestaciones patrimoniales de carácter público no tributarias,
precios públicos y multas y sanciones pecuniarias, repito, actos de aplicación y efectividad de tributos y restantes ingresos de derecho público no tributarias, precios públicos y multas y sanciones pecuniarias. Se formulará el recurso de reposición específicamente previsto a tal efecto en la ley reguladora de las haciendas locales. Dicho recurso tendrá carácter potestativo en los municipios del título 10 de esta ley. Artículo 109, al que podemos llamar compensación de deudas entre administraciones públicas. La extinción, repito, extinción total o parcial de las deudas que el Estado, las autonomías, la Seguridad Social y cualesquiera entidades de derecho público dependientes de las anteriores tengan respectivamente con las entidades locales o viceversa, podrá acordarse por vía de compensación cuando se trate de deudas vencidas, líquidas y exigibles. La extinción, repito, podrá acordarse por vía de compensación cuando se trate de deudas vencidas, líquidas y exigibles. Lo previsto en este apartado se aplicará de conformidad con lo dispuesto en la normativa específica de la Seguridad Social y de la Hacienda Pública en materia de compensación de deudas. 2. La extinción total o parcial de las deudas de derecho público que las comunidades autónomas y cualesquiera otras entidades de derecho público dependientes de ellas tengan con las entidades de derecho público o sociedades vinculadas, dependientes o integradas, participadas por entidades locales o viceversa, podrá acordarse por vía de compensación cuando se trate de deudas vencidas, líquidas y exigibles. Artículo 110, al que podemos llamar nulidad y revisión de actos de gestión tributaria local. 1. Corresponderá al Pleno, repito, al Pleno, la declaración de nulidad y la revisión, repito, declaración de nulidad y la revisión de actos dictados en vía de gestión tributaria. Gestión tributaria. En los casos y de acuerdo con los procedimientos o el procedimiento establecido en los artículos 153 y 154 de la Ley General Tributaria. En los demás casos, las entidades locales no podrán anular sus propios actos declarativos de derechos. No podrán anular sus propios actos declarativos de derechos. Y su revisión requerirá la previa declaración de lesividad y su impugnación en vía contenciosa. Artículo 111, que podemos titular Entrada en vigor de los acuerdos tributarios. Los acuerdos de establecimiento, supresión, ordenación y modificación de ordenanzas fiscales, repito, establecimiento, supresión, ordenación y modificación de ordenanzas fiscales serán aprobados, publicados y entrarán en vigor de acuerdo con lo dispuesto en las normas especiales reguladoras de la imposición y ordenación de tributos locales, sin que les sea de aplicación
lo previsto en el artículo 70.2 en relación con el 65.2, ambos presentes en esta ley. Artículo 112, que podemos titular Aprobación del presupuesto anual de las entidades locales. Primero, las entidades locales aprueban anualmente un presupuesto único que constituye la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que como máximo puede reconocer y de los derechos con vencimiento o que se prevean, repito, que se prevean realizar durante el correspondiente ejercicio económico. El presupuesto coincide con el año natural y está integrado por el de la propia entidad y los de todos los organismos y empresas locales con personalidad jurídica propia dependientes de aquella. 2. La Administración del Estado determinará con carácter general la estructura de los presupuestos locales. Tercero, aprobado inicialmente el presupuesto, se expondrá al público durante un plazo o durante el plazo que señale la legislación del Estado reguladora de las haciendas locales, con objeto de que los interesados puedan interponer reclamaciones frente al mismo. Una vez resueltas las presentadas en los términos que prevea la ley, el presupuesto definitivamente aprobado, repito, el presupuesto definitivamente aprobado será insertado en el boletín oficial de la corporación, si lo tuviera, y resumido en el de la provincia. 4. La aprobación definitiva del presupuesto por el Pleno habrá de realizarse antes del 31 de diciembre del año anterior al ejercicio en que deba aplicarse. 5. Si el presupuesto no fuere aprobado antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, quedará automáticamente prorrogada. Repito, automáticamente prorrogada la vigencia de la anterior. Artículo 113, al que podemos llamar vía contencioso administrativa. Contra los actos que pongan fin a las reclamaciones formuladas en relación con los acuerdos de las corporaciones en materia de presupuestos, imposición, aplicación y efectividad de tributos o aprobación y modificación de ordenanzas fiscales, contra los acuerdos, repito, que pongan fin a las reclamaciones, repito, que pongan fin a las reclamaciones, los interesados podrán interponer directamente el recurso contencioso administrativo. 2. El Tribunal de Cuentas deberá en todo caso emitir informe cuando la impugnación afecte o se refiera a nivelación presupuestaria. 3. La interposición del recurso previsto en el párrafo primero y de las reclamaciones establecidas en los artículos 49, 108 y 112, número 3, no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado. Repito, la interposición del recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado. Artículo 114, al que podemos titular Régimen de contabilidad pública. Las entidades locales
quedan sometidas al régimen de contabilidad pública. La Administración del Estado establecerá con carácter general el plan de cuentas de las entidades locales. Artículo 115, al que podemos llamar fiscalización externa. La fiscalización externa de las cuentas y de la gestión económica de las entidades locales corresponde al Tribunal de Cuentas, con el alcance y condiciones que establece la ley orgánica que lo regula, sin perjuicio de los supuestos de delegación previstos en las mismas. Artículo 116, que podemos llamar Comisión Especial de Cuentas. Las cuentas anuales se someterán antes del 1 de junio a un informe de la Comisión Especial de Cuentas, constituida por los miembros de los distintos grupos políticos integrantes de la corporación y serán, asimismo, objeto de información pública antes de someterse a la aprobación del Pleno, a fin de que puedan formularse contra las mismas reclamaciones, reparos u observaciones. Todo ello sin perjuicio de que pueda denunciarse ante el Tribunal de Cuentas la existencia de irregularidades en la gestión económica y en las cuentas aprobadas. Repito, irregularidades en la gestión económica y en cuentas aprobadas. Artículo 116 bis. Contenido y seguimiento del Plan Económico Financiero. 1. Cuando por incumplimiento del objetivo de estabilidad, de deuda o de la regla de gasto, las corporaciones locales formulen un plan económico financiero, lo harán de conformidad con los requisitos que determine el Ministerio de Hacienda. Adicionalmente a lo previsto en el artículo 21 de la Ley Orgánica 212, el mencionado plan incluirá al menos las siguientes medidas. Incluirá, además de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Orgánica 212. A. Supresión de las competencias que ejerza la entidad local que sean distintas de las propias y de las ejercidas por delegación. Supresión. B. Gestión integrada y coordinada de los servicios obligatorios, con la intención de reducir sus costes. C. Incremento de ingresos para financiar los servicios obligatorios. Repito, punto B. Gestión integrada o coordinada de los servicios obligatorios. Punto C. Incremento de los ingresos para financiar los servicios obligatorios. D. Racionalización organizativa. E. Supresión de entidades de ámbito territorial inferior al municipio que, en el ejercicio presupuestario inmediatamente anterior, incumplan con el objetivo de estabilidad o con el objetivo de deuda, o que el periodo medio de pago a proveedores supere en más de 30 días el plazo máximo previsto en la normativa de morosidad. F. Una propuesta de fusión con el municipio colindante. 3. La Diputación asistirá al resto de corporaciones locales y colaborará con la administración que ejerza la tutela financiera según corresponda en la elaboración y seguimiento
del contenido de los planes económico-financieros. La Diputación propondrá y coordinará las medidas cuando tengan carácter supramunicipal. Artículo 116 ter. Coste efectivo de los servicios. Todas las entidades locales calcularán antes del día 1 de noviembre de cada año el coste efectivo de los servicios que prestan, partiendo de los datos de la liquidación del presupuesto anterior y, en su caso, de la cuenta general del ejercicio anterior. El cálculo del coste efectivo tendrá en cuenta los costes reales, directos e indirectos de los servicios conforme a los datos de ejecución de gastos mencionados en el apartado anterior. 3. Todas las entidades locales comunicarán los costes efectivos a cada uno de los servicios al Ministerio de Hacienda para su publicación.